Muy, pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Bienvenidos a esto que es Noches en Red a través de Hours Network y Punto TV. Esta noche vamos a abordar un asunto preocupante. Es la seguridad en México y la seguridad en América Latina. Es un poco desglosar el tema del papel que está jugando el gobierno, pero también como sociedad. Quiero presentar, el cargo es importante y por eso me voy a permitir leerlo, al maestro Juan Raúl Gutiérrez Zaragoza. Él es presidente de la Asociación de Egresados de la Academia Nacional del FBI, Grupo México, y presidente del capítulo latinoamericano y el Caribe. Gracias, Raúl, por acompañarnos. Bienvenido y buenas noches. Ramiro, como siempre, un gusto estar contigo y con tu amable auditorio. Quiero comenzar por el principio. Las comparativas que se hacen en materia de seguridad entre un sexenio y otro advierten, al menos en la más reciente, que ya hemos superado, por supuesto, a mitad del sexenio en México la cifra, es decir, que lo que vendrá para los próximos 3 años ya es un tema de récord, pero también se advierte a través de análisis periodísticos que esta creciente pues es imparable. Es un asunto de gobierno, es un asunto de que la delincuencia organizada ha encontrado en México ese nicho, principalmente el tema del narcotráfico, o es la incapacidad para controlar lo que dicen estaba así controlado. Yo creo, Ramiro, que no es una situación de gobierno, ahí es la primera confusión, sino es una situación de Estado. Okay. El Estado supera lo que es el gobierno, el Estado es más, el Estado abarca muchísimas más cosas, más temas que solo el gobierno. De cualquier problema dejarlo solo al gobierno de esta magnitud, cualquier problema dejárselo solo al gobierno, no va a pasar la solución por ahí. ¿Por qué? Porque en esos temas debemos de pasar todos. ¿Qué quieres hablar? De la sociedad, de las empresas, de la sociedad civil, del gobierno, de las universidades. O sea, problemas como la seguridad o la inseguridad, problemas como la pandemia, que tú y yo hemos hablado mucho de eso, pues si tú te fijas no pasan solo por el ejercicio de gobierno. Es tan grande el problema que el gobierno solo no lo puede solucionar. En cualquier parte del mundo, tú ves la cooperación de la sociedad. Recuerda el caso, ¿te acuerdas el caso de Boston y aquella atentado? Sí, claro. ¿Qué aportó la sociedad? La sociedad aportó, pásenle a la casa, en un día los detuvieron o en 2 días, pásenle a mi casa, aquí intenta hacer esto, nadie los va a dejar pasar a su casa. Claro. Nos meteremos a ver, bueno, es que tengo temor de que la policía nos va a robar, tengo temor a qué nos van a hacer, pero tú tienes que cooperar, tú como persona, nosotros como familia, nosotros como sociedad de una entidad y así todas las entidades federativas. Es muy grave el problema. Sí, en este momento reventó en este sexenio lo que ya se venía viendo. Sí, yo sé a lo que te refieres, decir, bueno, en este sexenio si hacemos números contra números del sexenio anterior y a su vez contra el anterior, pues evidentemente este sexenio queda muy mal y eso pareciera ser que es culpabilidad del gobierno actual. ¿Y por qué no pensar que va llenándose, ¿no?, la jarra y hoy nos tocó el desbordamiento? Porque esos problemas no fueron creados en este sexenio, no fueron creados en el anterior y no fueron creados en el anterior. O sea, viene increciendo pues este gran problema, nunca nadie los ha parado con las estrategias que han hecho los presidentes. ¿Cuál quieres que hablemos? La guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón no funcionó. La de Enrique Peña Nieto con un mando único tampoco funcionó o no funcionó tanto. Ahora, ¿cuál es la estrategia del gobierno actual? Pues es la creación de la Guardia Nacional, hombre. Así de sencillo. Sí, pero las labores de un ejército ahora, al menos en este gobierno, es administrar aeropuertos, es administrar a través de la Marina las aduanas, es construir, es decir... distribución de medicinas o no sé qué, vacunas... Sí, claro, claro. Y hasta las roscas de Reyes yo creo que van a llegar a través del ejército. O sea, el asunto es desprestigiar al ejército,
Vemos al presidente muy cercano a una familia empoderada por un grupo delincuencial cuya cabeza está detenida en los Estados Unidos, y que hace algunos días el gobierno daba por sus hijos $5 millones para quien aportara información. Es decir, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, que había sido detenido y después dejado en libertad. Ante la incapacidad del gobierno mexicano, Estados Unidos está poniéndole cabeza. Es decir, Estados Unidos se está metiendo ya en un asunto en el que México ha sido rebasado. Primero, hablábamos del ejército, de la Secretaría de Defensa Nacional. Es que esto en todo, pues, o sea... En principio, ok, empecemos con eso, ¿no? El ejército tiene tanta credibilidad, o tiene tanta credibilidad en el pueblo mexicano de siempre. Sí. El ejército, que encarguemos del ejército. ¿Por qué? Porque en antonomasia, ¿no? Decías, la parte gubernamental sufre de mucha corrupción. Entonces vamos a pasarle a la parte que tiene mucha credibilidad social. Ya. Toda esta gama de situaciones que nosotros no estamos acostumbrados a verla en nuestro tiempo. A lo más que se salía el ejército de su función, que sí es su función, es el plan de N3, ¿no? Inundaciones, temblores. Tampoco sería propiamente una actividad del ejército, sin embargo lo hacían. Creo yo que se aprovecha este gobierno de la credibilidad que tiene la institución denominado Ejército Mexicano, para que a través de ellos hagan muchas cosas. Ahora que tú mencionas este kilométrico cargo que señalas, me ha permitido comunicarme mucho con los militares. Y me llevé con una sorpresa. Me dijo, oye Raúl, una de alto rango me dijo, y nos han preguntado a nosotros si queremos ser policías. Muchos no quieren ser policías. Y me dan una respuesta lógica. Si hubiéramos querido ser policías, nos metemos a la academia de policía y no nos metemos al ejército desde un inicio de nuestras carreras. Pero ¿cuál es la vocación ahora de un elemento castrense? O sea, si nos lo llevamos a la historia, parece que el sentido es uno, pero este sexenio, este gobierno federal le ha dado un sentido totalmente diferente. Aquí el problema al cual tenemos que encontrar una solución y rápida, es en las formaciones. La formación de un policía es totalmente diferente a la formación de un soldado. Ambos valiosos, ambos al servicio del pueblo, ambos al servicio al mismo tiempo del gobierno. Ojo, sirven al pueblo y sirven al gobierno. ¿Por qué? Porque del gobierno emanan sus facultades. Todo servidor público solamente puede hacer lo que la ley le consagra. En cambio, nosotros, ciudadanos, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Ok, la formación castrense y la formación policial entendemos diferentes. Ya hay una ley que se tienen que conjugar. Yo le hablo a ambas partes de la ecuación y les digo, olvidémonos, ya no opinemos de si está bien o está mal. Hay una ley y la tenemos que cumplir. Entonces, parte castrense, enseñan en la parte civil muchísimo más orden, muchísimo más formación, reconocimiento de autoridad, y la parte policial tendrá que enseñarle a la parte militar investigación policíaca, que son términos totalmente distintos. Ya. Tú no puedes poner a un soldado a investigar. ¿Por qué? Díganme dónde me enseñaron a investigar a mí. Sí le están cargando mucho a un soldado algo para lo cual no fue preparado. Por eso ya deben de prepararse como una fuerza conjunta, que es lo que va a venir en la Guardia Nacional. Ahora viene el Congreso, la permanente, y después se abrirá el periodo de sesiones el siguiente año, y ahí tendrán que meter ya lo de la Guardia Nacional. Lo peor que podemos hacer es trabajar sin un marco jurídico que proteja a las propias instituciones policiales, militares ya en conjunto. No sé qué va a pasar con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por ejemplo. No sabemos cómo vaya. Una cosa es la iniciativa que mande el Ejecutivo y otra cosa es cómo en las cámaras la vayan a transformar. Sin embargo, al paso del tiempo nos hemos dado cuenta que los exámenes de control y de confianza han fallado. Es decir, hay elementos que ahora están sirviendo a dos cachuchas y que desde el interior están filtrando pues información para la delincuencia organizada. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Porque al final del día la ley es la necesidad es otra, es decir, no hay vocaciones para ser policía, ni tampoco hay quien quiera ser soldado o pertenecer a la extinta Policía Federal, hoy Guardia Nacional. Es decir, ante esta situación, ante esta crisis, ¿qué adviertes tú con la experiencia que tienes? ¿Que la delincuencia organizada está ganando cada vez más terreno?
Evidentemente la delincuencia organizada tiene la percepción de ganar más terreno. ¿Por qué? Porque, fijémonos en los medios de comunicación, son más rápidos. Sí. Tenemos más medios de comunicación. Hoy por hoy estamos en un medio que hace muy poco tiempo no existiría. Sí. Las redes sociales, Twitter, Facebook, todo esto ha venido a transformar la rapidez con la que le llega al ciudadano la información y el golpe que te da. Cada información, cada colgado que hay, cada muerto que hay es un golpe en tu emoción muy fuerte, pero son golpes 1, 2, 3, 4, eso te crea una percepción. Si tú ves en términos reales, ¿sí ha disminuido? Sí, sí ha disminuido, están los índices del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en varios delitos de alto impacto, pero la percepción es igual o mayor. Entonces, o nos fijamos en el número o nos fijamos en la percepción. Pero se están matando entre ellos, como dice la declaración de algunos políticos, o sea, es decir, lo que vemos y que describes es malos contra malos. No, a fin de cuentas, antes, tú por la edad, somos generacionales, que estábamos, digamos que malamente acostumbrados a que solamente la persona que debía morir... ejecutado. Era la persona. Ahora tú ves a la familia si va con ese ejecutado y se ha ampliado el rango. Ahora los que están en un restaurante, los que están de comensales en uno y en otro lado. Ahora ha cambiado la manera... Sí, daños colaterales, ¿no? Esos daños colaterales que es deshumanizado ya, es un daño colateral. No, espérame, son vidas. Es como el doctor López-Gatell, ¿no? Famoso, que dice, ahora van tantos muertos. No, espérame, no es un número, son vidas humanas, claro, que tienen familia, que tienen amigos, exactamente igual. Acabamos de ver un hecho espeluznante, ¿no? Ayer, antier, en un bar de Culiacán, ¿no? Quizá está una pareja a tomar una cerveza y un tipo sale ahí, levanta el arma y... A eso te estás exponiendo ahora ya como sociedad con el daño colateral que menciona, ¿no? Raúl, desaparece el CISEN, que me parece era un órgano que desde hace muchísimos años advertía, investigaba, alertaba, pero también con inteligencia actuaba para evitar circunstancias. Y al presidente lo vemos muy quitado de la pena, como está México revuelto. Y te lo pregunto de manera directa. ¿Tenemos seguridad alrededor del presidente? Porque habrá quien lo quiere y quien lo odie, pero independientemente de cualquier cosa, el presidente de una nación. Eso es algo que me causa a mí mucho temor. Este presidente, Andrés Manuel López Obrador, que es tan cercano a la gente, que le gusta reunirse con la gente, pues no todos van con esa buena intención de saludarlo y tomarse una selfie con él. Los vuelos comerciales, tanto qué miedo para él y para la gente que va en el avión, claro, en dado caso de que a alguno se le ocurriese alguna barbaridad. Imaginémonos en el trance problemón constitucional que nos metería, independientemente de lamentar la vida de cualquier ser humano, de cualquier mexicano, pero en este caso un magnicidio sería de proporciones catastróficas para el país, como está tomado por los hilos entre un cambio de régimen, una estrategia de la pandemia que ha llevado México de una manera muy singular, muy a la mexicana. ¿Qué pasaría? Sí, claro que sí, tengo temor. ¿Por qué? Porque si los más cuidados, recordemos el caso de Ronald Reagan, por ejemplo. Sí, claro. Justo antes de entrar al aire platicábamos de su santidad, el Papa. Recordemos que también el Papa Juan Pablo II sufrió un atentado, que son hombres... Dos atentados que son hombres regularmente muy blindados. ¿Qué podría, luego entonces, ¿no? En esta premisa lógica aristotélica, qué podría pasar si no tienes la seguridad a la cual estábamos acostumbrados todos, ellos, los políticos, con el Estado, a ese nivel, con el Estado Mayor Presidencial? Es que te lo pregunto porque, insisto, me voy a lo que ocurrió también hace algunos días, en donde el gobierno de los Estados Unidos dice, ante la incapacidad de México de detener delincuentes de células que son buscadas de este lado, nosotros estamos ofreciendo. Y al día siguiente el presidente reacciona en la mañanera diciendo, bueno, es competencia de las autoridades mexicanas detener, en este caso, a los hijos del Chapo. Pero hay que recordar que cuando ocurrió esto en Sinaloa, fue el propio presidente días después que pues contó su historia, nada que ver con lo que había dicho el primer informe de las fuerzas de seguridad. Es decir, el presidente contradijo
este primer informe. Y ahí es en donde digo la vulnerabilidad de un presidente cuando sabemos que el narcotráfico en otros países ha atentado contra mandatarios. Y el asunto no es solamente verlo en los periódicos, es un asunto de dimensiones en donde también tenemos que ver estrategia. La gran pregunta es si tenemos elementos en México lo suficientemente leales y lo suficientemente preparados para una situación como esta. Elementos leales, si hablamos del ejército, yo creo que el ejército ha probado la lealtad de siempre. Recordemos que para pacificar al país, hablo de la época posrevolucionaria, sí, hasta 1940 y algo, con el general Manuel Ávila Camacho, él devuelve a los civiles y le entrega a Miguel Alemán Valdés otra vez el poder. ¿En Sudamérica te hubieras imaginado que sucediera eso? No, en México sí. Aquí está la lealtad del ejército mexicano. Ahora, y así tú ves a través del tiempo, blancos y negros, no sé, necesitaríamos haber estado ahí como el 68, el 71. Sí ha habido blancos y negros a la luz de que nosotros lo vemos ya en retroceso. Necesitábamos haber estado en un programa como estos, en 1968, en lo cual tú y yo tendríamos 2 o 3, 1 año, 2 años, 3 años. Sí, pero para poder tener un espacio de esos. Para poder ver, recordemos cómo iba subiendo una ola de Sudamérica, ¿no? Con tendencias de autoritarias, de pues, puro general, subiendo, y aquí pacificaron, para bien o para mal. Yo no sé ni soy quien me siento capaz de calificar o de juzgar los actos tanto de los que salieron a la calle como de los que restablecieron el orden. No estábamos ahí, Ramiro. Y hablar hacia atrás es bien fácil. ¿Qué hacemos ahora y qué podemos hacer? Creo que es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Es buena la estrategia de seguridad que tenemos ahora? ¿Tenemos una estrategia? Sí la tenemos. Y luego, ¿es buena o no es buena? ¿Está dando resultados o no está dando resultados? Necesitaríamos conocer toda la estrategia. Yo animo a los legisladores a que por fin les den todo el marco jurídico que necesitan las fuerzas castrenses y las fuerzas policiales también para curarnos en salud. Quitemos entonces luego ustedes no me dieron esta ley, por eso no lo estoy haciendo. Demos la ley. Claro. Otorguemos la ley, quien lo deba de hacer, y después exijamos su cumplimiento. Y exijamos la seguridad que requiere el país. Regreso a la parte de la estrategia de seguridad y ante las cifras que van cada vez más en aumento y en donde ya no necesariamente matan a unos y a otros, sino los daños colaterales, una de las soluciones, dicen, es militarizar al país. ¿Es una solución? ¿Es la solución desesperada ante la incapacidad de los gobiernos estatales y municipales de enfrentar a la delincuencia organizada? Parto de lo que hablamos hace un momento. La gran estrategia es la creación de la Guardia Nacional. Antes, con Peña Nieto, que era la creación de una policía única nacional que agrupara 32... ¿Cómo se llamaba este grupo élite que hizo la Gendarmería? La Gendarmería, ahora Guardia... Que aquí al menos vimos un par de unidades, pero como de desfile. Y estaban bien bonitos vestidos, pero sí, hasta ahí. Muy europeos, pero... Sí, exactamente, muy bonitos. Pero no sucedió nada. Ahora veamos si sucede con la Guardia Nacional. Yo he visto muchísima presencia de la Guardia Nacional cada vez más, ¿no? Si empezábamos criticando, incluso diciendo... Bueno, las camionetas no eran nuevas, eran repintadas, es decir, le hicieron un acomodo mercadológico a la desaparición de la Policía Federal para convertirla en Guardia Nacional. De hecho, se cambian de cachucha. Quizá vería yo el tema comunicacional. Lo más fácil de un lugar común sería decir, no va bien la estrategia nacional. Yo me iría más, conozcamos la estrategia. Claro. Es un aspecto comunicacional. ¿Quién comunica realmente la estrategia nacional para el tema de seguridad? Que nos digan, aquí empieza, aquí termina, los objetivos que buscamos son estos. Ya han presentado pero solamente a personajes. ¿Dónde conocemos los objetivos? Se pueden meter a internet, estrategia nacional, ustedes encontrarán 8 objetivos primordiales y 9 estrategias específicas. Pero solamente no hay nadie, a lo que voy yo es, no hay nadie que comunique a la población, oigan señor, estas son nuestras, no a los diputados, sino a la población en general. Vamos aquí, si ustedes ven, aquí va a pasar esto, pero
denos oportunidad y aquí ya se va a parar, o sea, que nos den algo como ir midiendo esa estrategia. Lo que no es medible no es mejorable. Nosotros, víctimas de la percepción de inseguridad, pues cada muerto que hay sentimos que no va avanzando. ¿Y por qué no iría avanzando? Pues porque no nos avisan, no nos dicen, oigan, esto es parte, ningún muerto está planeado o planificado ni deseado, evidentemente, pero tenemos que pasar en temas duros, pues a hablar de muertos, ¿no? Así de sencillo. Hay un asunto que también tiene que ver con la política, los acuerdos y también las obligaciones que México tiene que cumplir con los Estados Unidos, y me refiero al tema migratorio. Eso también se salió de control porque hay que recordar que la Guardia Nacional ahora está haciendo este muro que no alcanzó a construir Donald Trump, pero que sí lo tenemos humano con la gente y que está, entre otras cosas, blindando la frontera sur y que ya empezó a tener complicaciones, muertos, más de 55 en el llamado tráiler de la muerte. Eso se puede convertir en una crisis humanitaria, no solamente para México, para el mundo también. La gente está migrando a los polos de atracción donde hay dinero, eso es muy claro y muy sencillo, o de dinero, o en Sudamérica por control político. La gente no es libre en Sudamérica. Oiga, ¿y usted por qué se viene? No puedo hacer nada, no me dejan hacer nada. Ya un nivel de represión, imaginémonos esta pobre gente, el nivel de represión que tiene en su país para dejar todo. Todo es todo. Casa, familia, vámonos a agarrar a tus bebés, a tus hijos y vámonos a la aventura. Tú y yo creemos realmente que ellos piensan el camino va a ser placentero, no voy de vacaciones, saben que van a sufrir los coyotes, el tren La Bestia, las probables violaciones a las damas, el dinero que tienen, oye, es un dineral que pagan. O sea, con este dinero que pagan en su país no pueden hacerla, no pueden progresar. ¿Por qué no pueden progresar? ¿Has visto cuánto pagan? 10, 12, 15 mil, 30 mil dólares. ¿Sí? Oye, es un dineral. ¿Cuánto es 30 mil dólares? ¿600 mil pesos? Más o menos. ¿Medio millón? No puedes poner una tiendita, no sé. Teniéndolo ahí, ¿por qué no? Pues porque debe de haber una situación que no necesariamente es económica para que te haga obligar a vender todo. Serías de una clase media baja, no estarías en extrema pobreza, ni en pobreza con 600 mil pesos en un país, ¿no? Teniendo un negocio. Pero es que la percepción ciudadana es esa, o sea, no te sientes protegido por la policía, porque los ves como enemigos. 2, no hay derechos humanos que puedan de alguna manera proteger a la persona y al individuo que transita por el país. Y un discurso que habla de números fríos, sin darse cuenta que son seres humanos, ligados a la delincuencia algunos, pero ciudadanos comunes y corrientes otros, que estuvieron ahí, quizá en el lugar inadecuado a la hora inadecuada. Y resulta paradójico que este país, Estados Unidos, que es cuna de la migración o de la inmigración creado por inmigrantes, ¿cuántas historias conocemos de quién? Y películas y libros, ¿de quién quieres? De italianos, de irlandeses, hay un actor incluso muy famoso, ¿no? De nuestra época de los 80s, de estos fortachones, Arnold Schwarzenegger, que es austriaco, ¿no? Entiendo yo, fue hasta presidente municipal, alcalde, gobernador de California. O sea, es un país de inmigrantes. Que Donald Trump en su momento diga que no entren, es negarse a sí mismo y a su propia familia, a su familia política, porque ellos no tienen, Estados Unidos, y lo digo con mucho respeto, no tienen la cultura que tenemos aquí en México. Pero para Joe Biden no es prioridad México. ¿Cómo adviertes la llegada de Joe Biden con una moneda totalmente diferente a la que trae Donald Trump? ¿Cuál es el asunto con México? Porque con Trump y Trump y Andrés Manuel López Obrador muy cuates. Sí, muy cuates, pero ¿qué pasa con Joe Biden? Joe Biden, yo creo que le importa tanto México que manda a Kenneth Salazar. Kenneth Salazar, tú lo ves, ayer estuvo en Sonora, lo ves en Tabasco. Bueno, salir del confort de la embajada de Estados Unidos, que es muy bonita, salir de Paseo de la Reforma, de los grandes restaurantes de ahí, a ponerse su sombrero y salir a comer lo que le ofrezcan. Eso es que le importa. Él no sale motu propio, sino tiene una instrucción, ¿no? Todo es por cable, todo es por correo, todo es vas y haces esto.
que he tenido oportunidad de convivir mucho con la cultura política norteamericana, es cóctel de 9 a 11, o sea, sí, claro. No es a la mexicana, tráeme la otra, ¿no? Sí, la claro. última y nos vamos, no. Vaya usted a Tabasco y estos son sus objetivos, vaya usted a Sonora y estos son sus objetivos. En medio de los dos está Kamala Harris. O sea, Kamala Harris si tiene una pretensión de ser candidata, primero, de ganar sus primarias en las demócratas, de ser candidata después a la presidencia de Estados Unidos, tendrá que pasar forzosamente por el tamiz migratorio. Kamala Harris medianamente arregla el problema migratorio y se convierte en candidata. De ese nivel de importancia. A lo mejor Joe Biden le importará o no, dejémoslo en duda. Pero Kamala Harris sí le importa. Claro. Le importa mucho porque le importa su futuro político. Todo esto que vemos también del el Se Busca, la atención migratoria, recordemos que Estados Unidos también juega electoralmente. El presidente Joe Biden está bajando en las encuestas. Tienen que dar golpes para ganar la hispanidad. ¿Quién fue el primero? Ahora con la lamentable muerte de nuestro Vicente Fernández, el primero que salió, Joe Biden. Sí. Si realmente quería tanto Joe Biden a Don Chente, o dijo, pues es hispano y sabe que congrega a muchos, ¿lo iban a ver bien o no lo iban a ver bien los hispanos? ¡Ey, oigan, el presidente Claro, de fue Estados antes Unidos! Que el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes que un gobernante local, etcétera, etcétera. O sea, pues así de inmediato fue, no tengo medido eso, ¿en verdad? Están muy metidos en la parte de lo que pasa en México. Y la última pregunta, por la cuestión del tiempo, ¿hay agentes trabajando de los Estados Unidos en México, la CIA, el FBI? Lo hemos sabido, pero... Sí lo hay, está abiertamente declarado y hay documentación que tienes que llenar, no es algo... ¿Es intervencionismo? No, porque México también tiene Estados Unidos y tenemos agregados jurídicos, militares, comerciales en diferentes partes del mundo. Ha quedado como un tabú siempre lo ha habido. Claro, de serie policíaca, ¿no? Y nosotros sí. También, claro, si estuviéramos, no sé, en Estados Unidos, que alguien le estuviera preguntando lo mismo, oigan, es una intervención de México para Estados Unidos al tener aquí a sus agregados. Hay agregados, cuando yo trabajaba en la PGR, había agregados de la PGR en medio de Estados Unidos, al menos de la mitad de Estados Unidos hacia abajo. Ahí estaba, teníamos en Colombia, teníamos en España, teníamos en Guatemala, o sea, no puede, siempre ha habido. Tú y yo tuvimos la oportunidad en otro canal, en otro momento, de analizar lo que hubo en el llamado Culiacanazo, en donde la cosa estuvo muy fea. Ahora el presidente dice, vamos por los hijos del Chapo porque es una obligación de la autoridad mexicana. Así lo dijo en la mañanera, tal cual. Para concluir, ¿se va a poner feo? En el sentido de que si la primera vez que lo agarraron y lo tuvieron que soltar, por lo que dice el presidente, que estuvo en riesgo la vida de familiares de militares, pues si ya se saben la fórmula, los malos, ¿cómo estaría el asunto de un operativo? El hombre es él y sus circunstancias, diría Ortega y Gasset. Sí. La circunstancia de Ovidio, ¿no?, en Culiacán fue de una manera totalmente distinta a esta nueva declaración del señor presidente de la República, con otra estrategia comandada por... Pues quién quiere, o sea, aguas, sí se va a poner bueno. De este lado, del lado donde jugamos nosotros los buenos, está el general Luis Crescencio Sandoval, está el general Rodríguez Bucio, está la secretaria federal, hablo de la federación, es un tema federal, la doctora Rosa Isela, hablo de la diputada federal Juanita Guerra Mena, que es una activista a favor de la policía. O sea, sí tenemos con qué, o sea, el Estado mexicano es muy fuerte. Yo confío en el Estado mexicano, confío en los policías y en los militares, confío. Sí confío, y si nos vamos a ir de frente, va a ir de frente y se va a poner bueno, ¿eh? No prueben al Estado mexicano, no prueben al Estado mexicano. Cuando el Estado mexicano actúa en coordinación es contundente. Cuidado con eso. Con eso me quedo, te agradezco muchísimo, Raúl, como siempre, no solamente la posibilidad de platicar, sino también de aprender y comprender. Algunas son percepciones, otras como las tuyas son experiencias que ayudan a dar el dardo al centro, y no te has equivocado en muchas de las percepciones que has tenido en programas, en entrevistas que he tenido contigo, y al tiempo muchas se convierten en una realidad que periodísticamente te aprecio mucho que las hayas dicho en el programa.
Muchísimas gracias. Como siempre, un placer, un honor estar aquí. Oye, qué bonito tu estudio, está padrísimo, ¿eh? Es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Mañana tenemos otra entrevista más, así que quédese con nosotros en Punto TV y, por supuesto, aquí en Esta Noche en Red. Gracias. Buenas noches.